A empezar, si os parece. Bueno, pues nada, daros las gracias por venir a compartir aquí entre amigos esta tarde, y gracias a Traficantes por dejarnos estrenar este nuevo espacio tan estupendo para que esperemos que sea el primero de muchos actos que podamos realizar aquí. Como sabéis, nos hemos juntado para charlar con la excusa de la novela que ha publicado Juaco Escaso, Todo que ganar, una coedición de dos editoriales, Chalaparta y La Oveja Roja. Y Andoni nos propuso en la comuna, nos puso en contacto con Juaco para ver si queríamos participar en esta presentación. Nos pareció una idea muy buena, sin haber leído el libro. Ahí enseguida dijimos que sí, ya que desde la comuna, como sabéis, trabajamos por crear espacios donde podamos hablar de la necesidad de un proceso de memoria y justicia contra los crímenes del franquismo. Desde la comuna pensamos que era la excusa perfecta para estrenar, como os decimos, este nuevo espacio de Traficantes, y además en paralelo Alfonso de La Oveja Roja, de la editorial, y yo pensamos enseguida en Traficantes, y estábamos los dos organizando ahí en paralelo el mismo evento, así que era la señal de que tenía que ser aquí. Bueno, hay muchas, y la mayoría de vosotras y de vosotros ya conocéis a mis compañeros, Andoni, a Juaco y a Alfredo. Simplemente poneros un poquito así en situación. Con Andoni ya sabéis que desde la comuna, además de ser muy insistentes en recuperar el relato histórico, en el presente compartimos una lucha incansable en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Es un proceso que, a pesar de tener que viajar 10.000 kilómetros para tener derecho a la justicia, nos ha permitido vivir momentos conmovedores, como cuando, por ejemplo, Andoni salió de prestar declaración ante la jueza Servini y se dio un abrazo a Mersona Puchantich, la hermana de Salvador, que hasta ese día Mersona había estado todo el viaje, había estado muy callada y muy nerviosa, y una vez que salió empezó a hablar y ya no paró. Estaba como, es un efecto liberador que tienen las víctimas cuando por fin pueden ser escuchadas por la justicia. Con Andoni también hemos compartido la emoción cuando, gracias a su declaración en nombre de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo, la jueza imputa a Rodolfo Martín Villa junto a otros responsables de la dictadura. Luego podréis escuchar a Andoni relatar en primera persona los días previos y posteriores al 3 de marzo del 76, y las que ya hemos podido hacerlo, sabemos que la jueza no tenía otra opción que imputar a los responsables de aquella masacre, sobre todo por la exhaustividad con la que Andoni lo cuenta, que a las 2 horas de estar declarando yo creo que iba por la huelga la segunda huelga general del 23 de febrero, o sea, el tiempo que se tomó Andoni aquel día lo aprovechó bien. Y como dice Juaco en la novela, en Todo que ganar, Andoni es alguien con la paciencia de quien cree en lo que hace. Como imaginaréis, porque a mí me da mucha intriga luego conocer también un poquito todo el proceso creativo que ha hecho Juaco, porque intuyo que en uno de los personajes, Inda, de la novela, que va investigando sobre aquella masacre y eso, me imagino que también ese será tu propio proceso, así que luego me encantaría que nos contaras. Y bueno, Alfredo Grimaldos también, gran amigo, y ahora conspiramos contra los responsables de los crímenes del tardofranquismo, de la transición, y como luego nos contará también incluso asesinatos en el año 80. Personalmente nos conocimos hace muchos años también gracias al mundo del flamenco, porque no solo de la querella vive el hombre y la mujer. Seguramente luego, si le insistimos un poco, seguro que nos canta un tango para cerrar con Agustín. El trabajo de investigación de Alfredo sobre la sistematización de la represión durante el tardofranquismo fue incluido en la querella argentina
el pasado mes de febrero a través del Consulado Argentino de Madrid. Es una fundamentación clave no solo en el proceso judicial, ya que, como comprobamos en la vista que hubo en la Audiencia Nacional por el proceso de extradición de Antonio González Pacheco, el fiscal que hizo también de defensa del torturador dijo que las querellas por las que estaba imputado Pacheco eran casos aislados. Por eso nosotros tenemos ahora dentro del proceso judicial una labor para demostrar que no, realmente había un plan sistematizado de represión con la implicación de todos los poderes. Pero, como decía, investigaciones como la de Alfredo son muy necesarias también para elaborar un proceso de memoria colectivo. Frente al discurso oficialista que se encargó de llenar el silencio banalizando la dictadura, recuperar el relato histórico es esencial para que los responsables pasen a la historia como lo que fueron, no como los blanquearon. Por eso, cuando leí Todo que ganar, me pareció aún más que tenía todo el sentido que la Comuna acompañara a Joaco en la presentación, en esta, y espero que podamos hacer más con él. Joaco ha escrito una novela que confluye con nuestro trabajo en explicar la relación del presente con el pasado que hemos heredado, a través de la historia de dos mujeres, madre e hija, una en 1976 y otra en 2014, y cada una de ellas en su presente. Indar, la hija, es una mujer comprometida con su tiempo que, tras la muerte, no voy a desvelar mucho sobre para poner así, tras la muerte de su padre se cuestiona su identidad y comienza a investigar la vida de su madre, una mujer que luchó contra el franquismo en la última etapa. Un pasado que está contado en presente. Esto me parece muy interesante, porque recuperar la historia de su madre es recuperar parte de la historia de la propia Indar. Es un ejemplo de cómo se afronta el ejercicio colectivo de entender una etapa del pasado de nuestra historia tan traumática, que afecta directamente a las próximas generaciones. Elena, la madre, en una parte del libro, dice: si perdemos este pulso, será su generación la que herede nuestro fracaso. Lo que nos afecta a nosotros, le afecta a ella también, en referencia a su hija, a Indar. Es que yo creo que las generaciones más jóvenes no somos víctimas directas de la dictadura, pero sí sufrimos la consecuencia de crecer en una democracia sobre una base que no es firme, heredando una cultura de la impunidad que es la protectora de la corrupción hoy y de la represión policial e institucional que vivimos. Así que para mí me alegro mucho de poder estar hablando de esta novela, que es un ejercicio de recuperar la historia y también el lenguaje del que se apropiaron para que podamos llamar a las cosas por su nombre. Es una de las cosas que aprendí en el viaje a Buenos Aires con Andoni, porque hicimos como una evolución en cómo nombrar a lo que sucedió en Vitoria en el 76, que yo iba bien metidito con lo que nos habían machacado tanto tiempo, que eran los sucesos de Vitoria del 76. Luego aprendimos a recuperar ese lenguaje, es decir, fue una masacre y además hay que nombrarlo como lo que fue: terrorismo de Estado. Creo que estamos en un momento clave. Publicaciones como esta novela de Joaco, como el trabajo de las asociaciones memorialistas, de organismos de derechos humanos y de la querella argentina, junto con la reacción de organizaciones políticas ante las demandas del derecho a la justicia de las víctimas, demuestran que ya no hay vuelta atrás. Debemos recuperar el pulso de todas las personas que lucharon por una democracia, desde las que defendieron la República en la Guerra Civil y la democracia en la dictadura y en la transición. Así que por ellas, por nosotras y por las futuras generaciones nos lo debemos. Y nada mejor que el título para acabar, que tenemos todo que ganar. Paco, si nos quieres hablar un poquito de ese proceso. A ver, ¿se oye? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde, y a Traficantes también por dejarnos este espacio tan maravilloso de tanta luz. La verdad que me alegra mucho ver tanta gente, porque las presentaciones desgraciadamente hoy día no convocan tanta gente, ¿no? Es una cosa un poco triste, pero bueno, me alegra mucho ver tantas caras. Y sobre todo para algo relacionado con la memoria histórica, que creo que forma parte de esas cosas que tenemos que recuperar y que tenemos que volver a explicarnos a nosotras mismas, ¿no? En todas las generaciones,
para que no nos dejen engañar, para que no dejarnos engañar, como decía Manuela, con ese relato oficial. Bueno, mi proceso personal de escritura de este libro comenzó hace mucho tiempo, hace unos 4 años así. Yo había escrito ya una primera novela, Incierto Amanecer, sobre la invasión del Valle de Arán del año 44 por los maquis. Y bueno, para un segundo libro, la verdad que tenía ganas de venirme un poco a la actualidad, ¿no? Escribir algo que me concerniera más directamente. Y intenté hacer eso, lo que pasa es que la historia me puede y me gusta demasiado. Y al final pues acabé yéndome cerca, pero no tan cerca como el presente, ¿no? y investigando sobre los años 70, que me parecen unos años, sobre todo entre la muerte de Franco y las elecciones, bueno, las elecciones un poquito después, esos 4 años o así, me parecen unos años con un potencial de cambio y un radicalismo incipiente que había por todas partes muy interesante, ¿no? Era posible casi cualquier cosa, ¿no? El socialismo, el marxismo, el anarquismo, la insurrección, todo era posible, aunque luego no todo fue real, pero bueno. Y bueno, pues me puse a investigar en esos años buscando algo que me gustara. Me gustaban mucho los comandos autónomos, empecé a investigar por ahí, fui a una charla ahí en Diagonal sobre los años 70, las luchas obreras, etc. Y ahí es donde di bueno, ya estaba yo armando una historia en la cabeza, pero ahí fue donde di con el 3 de marzo, ¿no? En eso y en un libro de comandos autónomos anticapitalistas que andaba leyendo por entonces, y que hacían una mención al comando 3 de marzo, que dije, ¿viste comando de dónde ha salido? ¿Por qué se llama 3 de marzo? ¿No? Y es que esto qué significa, no tenía ni idea yo de los sucesos de Vitoria, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezó mi interés por esto y fui tirando del hilo y descubriendo un poco más. Y cuando descubrí la realidad, ¿no? de lo que sucedió aquel día, aquella masacre en Gasteiz, pues decidí incorporar eso a la novela. O sea, no pude dejar de contar un episodio que me fascinó y me horrorizó a partes iguales, ¿no? Y sobre todo sabiendo que había cosas escritas de ensayo, ¿no? Había ensayos sobre el tema, pero no había ninguna novela, ningún libro que desde la ficción abordase ese tema, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me gusta hacer a mí, ¿no? Abordar temas así políticos, históricos desde la ficción. Entonces, bueno, pues me lancé a eso, me puse a pensar cómo podía yo abordar ese tema y leyendo sobre el 3 de marzo descubrí la historia fascinante de la aportación de las mujeres en aquella lucha, ¿no? Dentro del proceso de huelgas, que sabéis que era un proceso en aquellos años que estaba en todo el Estado español, súper radicalizado en muchas partes, como en Madrid, por ejemplo, donde había 300.000 obreros movilizados, el metro militarizado, correos, era un cisco enorme. Pues curiosamente las mujeres, por supuesto, estaban participando en todas las luchas, pero el papel que tuvieron en Gasteiz para mí fue especialmente significativo, ¿no? Porque no solamente eran actores que apoyaban a los maridos en huelga, ¿no? A los obreros, sino que ellas mismas eran obreras, estaban súper movilizadas, hacían todo tipo de piquetes, acciones de protesta, de solidaridad, de concienciación entre la ciudadanía y tal. Y bueno, alcanzaron una importancia bastante significativa. Y entonces eso me permitió abordar este tema desde una óptica distinta, ¿no? Desde una perspectiva nueva. Y aunque yo no soy mujer, por el momento, pues me pareció bueno, que tenía que lanzarme en eso, aunque me podían llover palos y tal, pero bueno, pero lo hice. Y estoy muy contento de haberlo hecho. Y bueno, pues a partir de ahí me puse a escribir, me puse a investigar, a leer todo lo que pillaba, a ver todos los documentales. El documental de Lluís Llach, me imagino que lo conoceréis, pues es una maravilla y es una puerta de entrada, ¿no? a este tema bastante interesante. Y bueno, pues de ahí me fui a hacer una visitilla, la primera vez que yo pisaba Vitoria-Gasteiz, y aparecí por allí con mi compañera y tal, y tuve la grandísima fortuna de acabar en la asociación Martxoak Iru, de la cual es portavoz Andoni. Y bueno, pues conocí a Andoni y conocí a Lander García, que es el responsable de comunicación de Martxoak, y bueno, pues me recibieron estupendamente, me hicieron por ahí el paseo por la ciudad, mostrándome pues todas las cosas y introduciéndome un poco más en la temática, poniéndome en contacto con la gente, con las víctimas, con los familiares, con las personas que estuvieron en las huelgas. Y bueno, pues digamos que ahí la cosa ya empezó a coger enjundia, ¿no? A ponerse seria y ya no había vuelta atrás, ya me tenía que llegar hasta el final, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pegó un acelerón la cosa, me puse a escribir, estuve 14 meses escribiendo,
un libro gordísimo, del cual luego tuve que descartar un montón de páginas porque era demasiado gordo. Y bueno, pero ahí fue, digamos, el momento más interesante, ¿no?, para mí, porque, como ha dicho Manuel antes, igual que le pasa al personaje de Indar en la novela, pues me pasó a mí, ¿no? Yo llegaba sin tener ni idea de aquello, como la gran mayoría de la gente fuera de Euskal Herria, y pues tuve que ir descubriendo todo el proceso, ¿no? No solamente lo de Vitoria, sino lo de Vitoria, lo de Euskal Herria, lo del Estado español, lo de la lucha obrera, lo de la mujer, lo de, bueno, pues todo, ¿no? Los comandos autónomos, la lucha armada, la lucha obrera, todo. Y bueno, pues todo eso fue enriqueciendo la novela, fue construyendo subtramas, tramas principales, personajes secundarios, y engrosando el libro y dándole riqueza desde mi punto de vista. Y bueno, pues eso es un poco así el proceso. Luego tuve una segunda visita, ya más larga, estuve un mes viviendo en Gasteiz, y allí ya pues digamos que me explayé. Me sentí como en casa desde el primer día, entonces bueno, pues genial, estuve hablando con todo el mundo que pude, sobre todo con mujeres de la fábrica de Areito, que es una fábrica de cremalleras que salió a la huelga en el 76, y bueno, que pues afortunadamente la gente la gente está viva, hay gente joven, más o menos, ¿no? Tiene 50, 60 años, y puedes hablar con ellas y con ellos, ¿no? Y entonces te cuentan las cosas de primera mano, que es lo interesante, ¿no? Y bueno, estuve un mes allí, visité todo lo visitable, hablé con todos los que pude, con algunos protagonistas no, porque por su situación personal, alguna situación de salud complicada, no, preferí mantenerme un poco, no molestar demasiado, como desde Marchó aquí os he hecho una labor de recuperación de material audiovisual, hay varios documentales que abordan el tema con infinidad de entrevistas, ¿verdad? Y muchos libros también, pues bueno, también todo eso me permitió enriquecer, ¿no?, el relato sin necesidad de perturbar a la gente demasiado. Y bueno, pues a partir de eso ya me puse en contacto con La Oveja Roja, que fueron los primeros. Ya me habían publicado ellos un libro de poesía anteriormente, en 2013, y les pasé el libro para que hicieran una valoración, así, de ver qué les parecía. Les gustó, y luego por otro lado estaba en contacto también con Chalaparta, que son dos editoriales que confluyen en una plataforma que se llama Contrabandos, donde colaboran. Entonces nos pareció buena idea que esto no fuera a ver quién se queda con la novela, sino una cosa de vamos a colaborar las tres partes, ¿no? y hacer un ejercicio pues novedoso de cooperación, ¿no? Esa es la razón de que haya dos libros aquí puestos, con dos portadas, el de aquí es Chalaparta y el de aquí es La Oveja Roja. Son dos portadas distintas porque las colecciones a las que pertenecen los libros tienen su propio diseño, entonces se ha respetado el diseño de las colecciones, pero el interior es absolutamente igual en las dos. Y bueno, pues es una cosa interesante también, novedosa. A mis libros siempre les pasan estas cosas, siempre así, cosillas como raras así, tal, pero estoy muy contento también de haber podido sacar este libro con dos editoriales a las que les tengo cariño y con las que funcionan muy bien, ¿no? Bueno, que somos amigos, vaya. Y bueno, pues, ¿qué contaros más? Así, no me he olvidado mucho. Pues... Una pregunta tengo. Cuando lo presentasteis, ¿dónde lo presentasteis la primera vez? ¿En Vitoria? La primera fue en Donosti. En Donosti. ¿Qué tal fue? En Donosti, pues un día de estos de Donosti. Pero que se había desbordado ya ¿cómo se llama? El Urumea, ¿cómo se llama el río? No me acuerdo. Se había desbordado ya, estaba todo inundado, lloviendo sin parar. Entonces la gente no acudió en masa. Acudieron unos cuantos, pero bueno. En masa acudieron en masa acudieron en Vitoria. En Vitoria, que tuvo una acogida, ¿no? Tuvimos una presentación, una primera presentación en una librería, que vino gente, y luego ya hicimos un acto con Fermín Valencia, que es un cantautor navarro, y bueno, y eso ya fue, allá vino, bueno, no sé, cientos y cientos de personas. Se nos acabó el vino. Bueno, y en relación así a la documentación y al proceso de escritura, hay algunas cosas importantes que hay que señalar en la novela. Bueno, por ejemplo, el eje relacionado con el capitalismo es una cosa pues que atraviesa la novela así de manera transversal. Bueno, yo por mi ideología, me considero libertario, y bueno, pues todo lo que es la reflexión sobre el capitalismo y sobre dónde nos lleva esta sociedad, pues está bastante presente siempre. Y bueno, pues la historia, como ha contado Manuela, son
sucede en dos épocas, en el 76 y en la actualidad. Entonces, hablando de la actualidad, evidentemente hay que hablar sobre el capital, hay que reflexionar sobre el capital, ¿no? y sobre el ser humano, digamos, en general, ¿no? Hacia dónde se lleva todo esto. Entonces, la novela me sirve también para hacer ese tipo de reflexiones. Es muy interesante y muy bonito comparar las dos épocas en relación a cosas como esta, ¿no? Uno se plantea y dice, joder, 76, hace ya un montón de años, ¿no? 40 años. Sí, pero tampoco es tan distinto, ¿no? O sea, bueno, ahí había 40 años de dictadura, ahora tenemos 30 y tantos años de democracia, que también tiene sus cosas, ¿no? Y entonces tiene sus represiones, tiene sus complicaciones, ¿no? Entonces había tribunal de orden público, ¿no? Que luego, como sabéis, se reconvirtió en Audiencia Nacional, ¿no? O sea, lo seguimos teniendo ahí, ¿no? La Policía Nacional, los grises y tal, se reconvirtieron automáticamente en la Policía Nacional y en las unidades de intervención policial y todas estas cosas que nos machacan. Y pues es lo mismo también, ¿no? O sea, digamos que podría parecer que las cosas son distintas, pero en realidad no lo son tanto. En temas laborales, ¿qué os voy a decir? ¿No? Ahí tenemos la reforma laboral, en temas de código penal, etcétera, etcétera, pues la que nos va a caer en junio va a ser importante también con la reforma del código penal y de la ley de seguridad ciudadana, y la ley Mordaza y todo esto, o sea que es interesante, sobre todo para la gente joven, yo creo, porque los más mayores pues quizá ya recuerden sobradamente todo esto y no hace falta que se lo diga, pero la gente joven, y de mi edad, me incluyo, o sea, yo ya no soy joven tanto, pero bueno, de mi edad para abajo, digamos, pues hay un desconocimiento bastante generalizado, ¿no? Y una sensación de que las cosas de antes ya no sucederán, ¿no? Y estamos plenamente metidos en ello. Después también hay otro tema que es el tema de la represión, bueno, que es un poco parecido a este, pero que sí me gustaría señalar porque yo que ya había decidido hablar de los años 70 y hablar desde el punto de vista de las mujeres, me parecía ya un berenjenal importante como para encima meterme en el tema de la realidad concreta del País Vasco, ¿no? Y no quería pasar de puntillas por aquello. Yo cuando llegué aquí dije, bueno, no me voy a meter en temas de la ideología Abertzale, de todo este rollo de la represión, de no sé qué, porque me van a sacudir. Pero, ¿qué pasa? Pues que cuando uno llega allí y se mete en el ambiente y conoce a la gente y se empapa un poco de la realidad que se vive en Euskal Herria, pues se da cuenta de que es imposible dejar de hablar de eso, ¿no? Igual que ahora mismo no podemos dejar de hablar de la represión contra el movimiento anarquista en Madrid, ¿no? Metiendo a la gente en la cárcel por nada, tampoco podemos obviar, ¿no? lo que está sucediendo allí arriba. Y bueno, entonces digamos que la novela está salpicada también de esa realidad, ¿no? Yo pensaba que la tortura, por ejemplo, era algo que, bueno, pues que ya no era una cosa... Me refiero a la tortura un poco más de baja intensidad, no tanto a reventarte las uñas con palillos, sino cosas un poco más sutiles, ¿no? Y cuando llegué allí, ¿no? Pues de repente vi la Cuchi, ¿no? Una de las calles así principales del Casco Viejo, pues llena de carteles, ¿no? Denunciando la tortura, ¿no? Y claro, dices, joder, es que es de hoy, no es que ni siquiera es que es de hoy. Pues eso es así, ¿no? La detención de personas aleatoriamente, simplemente por su militancia política, es de hoy. De hecho tenemos un ejemplo, ¿no? Hace 3 días han detenido a un montón de gente, de chavales jóvenes, de los cuales no sé si 6 o 7 van a entrar en la cárcel, ¿no? O van a entrar ya. Pues eso, por el simple hecho de militar una organización independentista, ¿no? Y cosas así. Entonces eso también está en la novela, es una denuncia que no podía dejar de hacer, ¿no? También porque yo pienso que me planteo la literatura como una indagación en la propia realidad, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, no concibo la literatura sin poner en cuestión el mundo en el que vivimos, ¿no? Y sin aportar un poco intentar aportar algo de reflexión a todo eso, ¿no? No sé si decía, Belén Copegui decía una frase que es así como que la literatura política, bueno, algo así como que tú puedes no querer tomar partido, ¿no? Pero el no querer tomar partido ya es una manera de tomar partido, ¿no? Porque no recuerdo la frase, pero decía algo así, ¿no? Y es un poco el resumen de mi filosofía literaria, ¿no? Yo me posiciono claramente desde el principio, porque total me voy a posicionar igualmente aunque me calle, así que ya que puedo aprovechar este altavoz que es la literatura, ¿no? Pues lo aprovecho. Y también tiene que ver con la recuperación del relato, ¿no? que decía Manuela, porque, como sabéis, el relato oficial nos reconfigura la historia, ¿no? Nos recuenta la historia otra vez,
y nos la falsea, ¿no? Y la gente joven recibe un mensaje equivocado, ¿no? Y le ponemos el nombre de Adolfo Suárez a un aeropuerto, ¿no? Cuando Adolfo Suárez es un fascista, ¿no? Un asesino, y entonces de repente le ponemos su nombre a un aeropuerto y nos quedamos todos en ancho y decimos, qué bien. Claro, pues es que eso hay que decirlo, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces, bueno, pues que la literatura sirva para recuperar nuestro propio relato y hacer frente a esa falsificación de la historia, ¿no? Y luego el otro tema es el feminismo. Que bueno, que yo creo que hoy en día pensar la sociedad y pensar la política sin pensar el feminismo es absurdo, ¿no? O sea, creo que el feminismo los feminismos, mejor dicho, y la economía feminista como planteamiento está en el meollo de todo el asunto, ¿no? De repensar la sociedad, de tumbar al capital, ¿no? Y de construir un mundo nuevo, ¿no? Y eso es algo que también se ve en la novela y remontándonos a los años 70, es bonito ver cómo en esos años estaba naciendo el feminismo en España, ¿no? O sea, ya venía, en otros países ya estaba un poco más instaurado y tal, pero en España eran unos años en los que estaba de manera incipiente, ¿no? Con aquellos planteamientos de la doble militancia que hacían las feministas entonces, que era para militar en estructuras políticas de partido y de sindicato, pero también militar en el propio feminismo, ¿no? como estructura, ¿no? Y reivindicar el papel de la mujer como clase en sí misma, como clase explotada por el capital en función de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Es un poco así el discurso marxista. Y bueno, pues eso estaba ahí, ¿no? Y en Vitoria estaba también. O sea, no era una cosa, digamos, no estaba en la cabeza de todas las mujeres, desde luego, pero sí que estaba, ¿no? Estaba en una avanzadilla, digamos, de personas que, bueno, pues que ya llevaban estas ideas y que trataban de hacerlas llegar al resto, ¿no? Y bueno, a través de las asambleas de mujeres que se montaron entonces y tal, pues era un cauce, ¿no? para darlo a conocer. Y bueno, pues eso en la novela está muy, muy reflejado también. Y bueno, no sé si no me quiero enrollar más, que yo creo que ya voy así como con 20 minutos. Nada, ahora le damos para recuperar el relato en primera persona, donde además de la represión de entonces y del 2006 también, ¿no? También nos toca. Pasado y presente. Sí. Bueno, no quisiera alargarme, como ha dicho Manuela, con la declaración que hicimos en el juzgado de Buenos Aires, ¿no? Que estuve 4 horas y pico y por poco no podemos llegar al Congreso, que estaba una recepción del Departamento de Derechos Humanos, me parece que era, ¿no? Me parece que era chato, en plan bromista, me dijo, joder, después de este tiempo has llegado al 3 de marzo, te has quedado el 28 de febrero, ¿no? Pero bueno, entonces por eso vamos a llevar un poco el hilo conductor, que lo lleve Manuel, le vaya contestando yo a cosas puntuales, porque igual si no, pues bueno, me podría extender muchísimo. No, yo creo que nos podrías poner así, bueno, hay muchos que ya lo conocen, pero poner un poquito los antecedentes de las 2 huelgas anteriores a la huelga general del 3 de marzo. Sí, bien, bueno, lo primero que hay que decir es que en aquel momento estábamos inmersos en una dictadura total. Franco había muerto, prácticamente eran 100 días antes del 3 de marzo, pero las estructuras franquistas, el régimen dictatorial seguía funcionando igual que hasta aquel momento, ¿no? No había libertad de ningún tipo, ni de manifestación, ni de expresión, ni de reunión, ni nada. Los derechos laborales estaban por los suelos, paro no había, pero vamos, había un recorte, una congelación salarial, las condiciones de trabajo eran indignas, las jornadas de trabajo eran enormes, las horas extraordinarias que se metían para poder llevarse un sueldo más o menos digno a casa también eran enormes, y bueno, en esa situación se prepara el movimiento huelguístico del 3 de marzo, ¿no? Ese movimiento se inicia a finales de diciembre del 75 y va cogiendo auge, ¿no? Son un montón de empresas, no sé si hay 15, 20 o 30 empresas las que finalmente confluyen en esa plataforma común, que básicamente en un principio era reclamaciones más que nada sociolaborales, ¿no? Las cuestiones políticas y así en un principio no entran y eran reclamaciones banales, era una subida lineal de 5 o 6 mil pesetas, sí que se hacía hincapié en lo de la subida lineal, porque ya había una diferencia enorme entre las tablas salariales de
de las distintas categorías y no se quería ahondar en esa diferencia si se hacía la subida salarial de manera porcentual, ¿no? Entonces eran 5 o 6 mil pesetas para todos y luego eran cosas pues, como el 100% de salario en caso de enfermedad o accidente, media hora para el bocadillo, se pedían 42 horas semanales y cosas por ahí, ¿no? Lo que pasa es que el auge del movimiento aquel fue triunfando, fue cogiendo mucha enjundia y más que nada lo que motivó esa ilusión del movimiento fue el sistema de lucha. Un sistema participativo basado en la asamblea, en el poder de decisión de la asamblea, en los que todos eran iguales, ¿no? Así como hasta aquel momento en las empresas estaba instalado el sindicato vertical, controlado por los enlaces y jurados que más o menos los elegían ellos mismos, pues entonces allí se creó la figura, bueno, ya estaba la asamblea, ¿no? Pero un poco la forma de actuar en la asamblea era que las personas elegían a los representantes y eran los representantes los que trasladaban la decisión de la asamblea ante la patronal. Y la patronal, con la respuesta, se la daba a los representantes elegidos, a los representantes obreros elegidos, y ellos eran los que trasladaban a la asamblea y en la asamblea se tomaba la decisión. En ningún momento esos representantes elegidos podían tomar decisiones. El poder de la decisión radicaba en la asamblea. Y es más, incluso las personas elegidas eran en todo momento revocables. En cualquier momento, si no cumplían con la labor que se les había encomendado, podían ser revocables en todo momento. Entonces, ese movimiento en el cual la gente se vio con capacidad para opinar, con capacidad para decidir, triunfó y es cuando se fueron añadiendo más demandas. Si estaban las demandas más o menos sociolaborales, luego se metieron también las políticas. Todo tipo de derechos, todo tipo de libertades, romper totalmente con el sistema franquista, con el régimen franquista y crear un nuevo espacio pleno de democracia y de libertades. Y eso es lo que molestó al gobierno. Eso es lo que molestó al gobierno, molestó a la patronal y ahí empezaron los primeros tejemanejes, los empresarios, hombre, esto no se puede consentir, aquí tenéis que actuar de manera contundente porque esto se nos va a ir de las manos, ¿no? Ahí ya estaba el famoso atado y bien atado, ya habían dictaminado cómo iba a ser ese cambio de imagen que ha dicho Juanjo, ¿no? Que el Tribunal de Orden Público se iba a llamar Audiencia Nacional, que la Policía Armada se iba a llamar Policía Nacional, que, bueno, pues una serie de cosas y por supuesto que todos los franquistas, todos los genocidas, todos los criminales, de la noche a la mañana se habían reconvertido por arte de Birlibirloque en demócratas de toda la vida. Entonces eso no podíamos consentir, había que romper totalmente con el pasado y crear un nuevo espacio pleno de democracia, ¿no? Y en esas pues llegó el 3 de marzo. El 3 de marzo previamente, como ha dicho Manuela, se hicieron 2 intentos de huelga general, el 16 y el 23 de febrero, triunfan a nivel de las empresas que estaban en lucha, pero no triunfan a nivel de solidaridad con todos los sectores de la ciudad, ¿no? Pero el día 3 de marzo sí, el día 3 de marzo la huelga es total, no solamente las empresas que estaban en lucha, sino todas las empresas que solidariamente salen a apoyar este movimiento. Salen el comercio, salen los estudiantes, las amas de casa, los agricultores, todo el mundo para. La ciudad se queda paralizada totalmente. Desde la mañana la policía interviene duramente, las cargas son constantes y ya hasta ese momento las iglesias donde se celebraban las asambleas, las reuniones donde se decidían, porque las empresas las habían cerrado, la patronal, no se podían utilizar las empresas, se utilizan las iglesias. Y ya la policía hasta ese momento no había intervenido en las iglesias y ese día por la mañana ya invade las iglesias, ¿no? Y a mí me tocó, por ejemplo, protegerme en una cuadrilla de los grises, me tocó meterme en una y entró adentro con todo el armamento de antidisturbios, con los fusiles, con las porras, con todo, y salimos libres porque nos sacó el cura por una sacristía, una puerta falsa, ¿no? Pero ya se vio desde la mañana la intención de masacrar. Incluso desde la mañana ya se utilizan armas de fuego, ¿no? Los primeros heridos son hacia el mediodía, 11:30, 12 de la mañana, cuando la policía en la avenida del Generalísimo en aquel momento, hoy avenida de Gasteiz, pues ya hace uso de las armas
dispara indiscriminadamente también y se dan los primeros heridos con personas que tienen heridas en las rodillas, en los testículos, incluso en la garganta en algunos casos, ¿no? Luego la explicación de ellos era que habían tirado disparos al aire, o sea que, y es cuando salió el dicho en algunos periódicos en plan de broma, que en Vitoria se había inventado una nueva categoría de trabajadores, sean los obreros voladores, ¿no? Cuando habían tirado al aire los disparos les habían fallado. Bueno, pues las consecuencias luego a la tarde son de todos conocidas. A la tarde estaba convocada una asamblea a las 5 de la tarde valorativa de la jornada de lucha en la iglesia de San Francisco. La policía dejó premeditadamente que la iglesia se llenara, y cuando estaba llena, repleta de gente, unos 4 o 5 mil personas se calcula que estaban dentro, la rodeó, la sitió, y es cuando instó a la gente a salir, ¿no? Estuvo parlamentando con el párroco le dijo que no había ningún tipo de urgente necesidad que diera lugar al desalojo, que estaba el concordato que cubría ese recinto religioso, en el cual no podía intervenir las fuerzas armadas, pero la policía intervino. Lo que hizo fue gasear la iglesia, y cuando estaba gaseada y la gente empezó a salir medio asfixiada, pues empezó bueno, hay que decir también que fuera se habían quedado sin poder entrar dentro, pues más del doble prácticamente de los que estaban dentro. O sea, adentro había 4 o 5 mil personas, afuera se piensa que habría unas 10.000 o por lo menos, ¿no? Al verlos de fuera, que adentro estaban dándose esa situación de asfixia, de pánico, lo primero que hacen es atraer la atención de la policía, tirándoles lo que pillaban, palos, piedras, lo que sea, para atraer la atención y a ver si así dejaban el paso franco para salir a la gente, ¿no? Lo que hace la policía en ese momento es disparar indiscriminadamente tanto a los que estaban fuera como a los que iban saliendo desde dentro, ¿no? Metralleta, pistola en mano, o sea, utilizando todo tipo de armamento. Incluso también haciendo en la puerta el famoso paseillo, que las palizas que recibieron la gente fueron mortales de necesidad, ¿no? Hay gente que le reventaron el abdomen, el pecho, o sea, hay gente también a día de hoy con secuelas de insuficiencias respiratorias por la inhalación de gases de humo y demás, ¿no? Hubo 5 personas asesinadas allí mismo. 3 mueren prácticamente en el momento, y 2 lo hacen a consecuencia de las heridas recibidas días posteriores, ¿no? Hubo 5, pero pudo haber cientos de personas muertas, ¿no? Con los hospitales recogen, tenemos constancia de hay 100 y pico de personas atendidas, 68 de ellas hospitalizadas, con heridas de bala, con traumatismos múltiples y demás, ¿no? Y esa agresión que se da en el día 3 no solamente se circunscribe a ese día, sino que en los días posteriores pues también se producen las mismas actuaciones, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, el día 4, una jornada que prácticamente la ciudad estaba también paralizada, era un día de luto, no había prácticamente ningún movimiento, bueno, no había ningún movimiento, aparte por el miedo que existía, porque la policía la tenía tomada la ciudad entera. Entonces, pues bueno, no había lugar a hacer manifestaciones ni demás, ¿no? Pues bueno, gente que iba por la calle, gente que acababa machacada, ¿no? Íbamos 4 amigos nosotros y 2 fuimos al hospital. Una paliza tremenda, a mí me agarraron. Yo ya tenía una lesión en el ojo izquierdo, y el miedo que tenía en todas las manifestaciones, en todas las actuaciones, era un pelotazo de goma o un porrazo en alguno de los ojos, ¿no? Pues bueno, viendo que venían a por nosotros, yo me tiré contra la pared a taparme la cara y dije, bueno, pues que me dieran la espalda y demás, pero bueno, por lo menos me cubriría la cara. Pues no, yo no paraba y le dije, bueno, llevarme detenido, haced lo que queráis, pero no sigáis golpeándome, pues porque me vais a joder la vista, porque ya tengo un ojo ya mal, ¿no? Por decirles eso, así como el día anterior la actuación fue premeditada, ellos de manera premeditada me agarraron los brazos para que no me podría tapar, y todos los golpes ya vinieron a la cara y demás. Uno entró precisamente en el ojo sano, me dejaron en blanco, en ese momento no veía nada, y no solamente contentos con eso, pues me pusieron entre las manos unos alambres que yo intuí que
que era algo, a un poste o así, y tira cabrón, hijo puta, comunista, cabrón, tira, supuse que había retirado un poste de alguna barra. Y bueno, ahí me dejaron, me llevaron al hospital y ahí empezó el devenir entre hospitales y demás, ¿no? Finalmente me visqueraron el ojo por los problemas de no había remedio, entonces pues bueno, finalmente el ojo fue viscerado y la visión que tengo residual se me ha quedado pues nada, un 2% de visión difícil, porque en algunos momentos puede ser un 10%, en otros puede ser nada, porque mirando de frente prácticamente no veo nada, ¿no? Pero bueno, yo más o menos lo puedo contar, otros compañeros no lo pueden contar, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos que incidir en la premeditación de aquella actuación criminal. Era una actuación que obedecía a, como han reconocido posteriormente Fraga Iribarne, ha reconocido Martín Villa, obedecía a dar un escarmiento ejemplar que sirviera de aviso a navegantes para que todo lo que se estaba generando en el Estado español, como ha dicho Juanjo, no solamente la conflictividad estaba allí en Gasteiz o en Euskal Herria, sino estaba en Andalucía, estaba en Altos Hornos, en el Ferrol, en los astilleros, estaba en Alicante, en Elda, estaba en todos los sitios, ¿no? Pues eso no querían que ese germen que había triunfado en Gasteiz se pudiera trasladar a otros lugares, ¿no? Y Fraga Iribarne, en la rueda de prensa que dio cuando fue a Vitoria, después de la masacre, pues lo dejó bien claro, ¿no? Que este triste ejemplo sirva de gran lección para todos los españoles en los próximos meses. Ahí está claro lo que pretendían. Incluso luego, ya más adelante, en el 2002, en unas declaraciones que hizo Fraga Iribarne a la televisión, a TV3 de la televisión catalana, dice, no, la actuación no fue excesiva, nos estábamos jugando mucho en aquellos momentos. O sea, que todo lo que se saldría del guión establecido por el régimen franquista, pues sabían cómo iba a acabar, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que denunciar la actuación, pero tenemos que denunciar también la impunidad que avala aquellos hechos, la impunidad que avala a los responsables, que no solamente los que ejecutaron la masacre, sino a los responsables políticos que la planificaron y la idearon, ¿no? Me gustaría también, porque a mí me parece muy interesante todo el trabajo que hacéis desde la asociación, no solo por el trabajo de justicia, sino lo que siempre compartimos, que es ese trabajo por contar la verdad en primera persona y contra la versión oficial. El proceso de justicia también ayuda a eso, nos ha ayudado mucho. Sí, a ver, lo primero que pretendíamos cuando nacimos como asociación, lo hacemos en 1999, al principio se crea un movimiento para denunciar los hechos, para pedir explicaciones al gobierno, por lo menos que de manera subsidiaria, de ser unos hechos derivados de una actuación de las Fuerzas Armadas, que el gobierno se haría cargo de aquella situación. El gobierno no hizo nada por esclarecer, por juzgar, ni incluso, en lo menos que nos importa a nosotros, establecer unos mecanismos de indemnización en aquel momento, ¿no? Pero lo primero, aparte de esa justicia, lo primero que queríamos dejar claro era el relato, porque es que el relato, el informe policial de aquello, decía, el capitán Quintana redactó un informe policial diciendo que los obreros eran los agresores y que ellos habían tenido que disparar para preservar sus vidas. Eso no lo podíamos permitir, porque estaban las grabaciones policiales. Ellos reconocen que habían disparado más de 2000 tiros, reconocen que habían contribuido a la mayor paliza de la historia, reconocen que allí se había producido una masacre, pero una verdadera masacre, y lo recalcan en las grabaciones que se les cogió a la policía a través de la frecuencia modulada. Eso lo dicen ellos. Y luego que vengan a decir que no saben quién disparó y los que dispararon lo habían hecho en defensa propia, pues bueno, eso nos parecía vergonzoso, ¿no? Porque todo el abanico de intentos ante la justicia habían fracasado. La jurisdicción militar, que es donde al principio se juzgan los hechos, lo sobresee en base a eso, ¿no? Que se cometen delitos por homicidio, pero que no se saben quiénes fueron los autores, ¿no? Esa es la primera gran burla de la justicia española para los afectados y los asesinados del 3 de marzo. Y luego todos los intentos que hemos ido hecho, pues han sido imposibles en el Estado español. Por eso estamos a día de hoy
en la querella argentina. Pero el relato también, lo poco que sea, bueno, lo poco, es mucho ya lo que hemos ido haciendo, pero iba a decir, es que a nivel institucional no ha habido ningún informe riguroso que hayan salido desde las instituciones, ¿no? El primer informe riguroso se hace a través del Instituto de Historia Social, un instituto Valentín de Foronda, dependiente de la Universidad del País Vasco, que hace un dictamen, pero es a petición nuestra. A petición de la asociación, el gobierno vasco, a través del Departamento de Justicia y de Derechos Humanos, nos concede una subvención y con esa subvención podemos abordar el coste de ese informe, el dictamen ese riguroso, ¿no? Que nos parece que se ajusta a la verdad, pero nos falta, carece de esa premeditación, de esa intencionalidad con la que se actuó, ¿no? Dice, no, es que como historiadores nosotros tenemos que abordar los hechos siendo imparciales. Nosotros le decíamos, no entendíamos que como habiendo tantos elementos de juicio no podrían marcar por lo menos de manera somera la intencionalidad con la que se actuó, ¿no? Y luego posteriormente fuimos al Parlamento Vasco y dijimos, bueno, pues aquí hay que crear una comisión de investigación que si no se diriman las responsabilidades penales, que eso es cuestión de los tribunales de justicia, sí que por lo menos las responsabilidades políticas se queden bien marcadas, ¿no? El informe, el dictamen del Valentín de Foronda ya marcaba esas responsabilidades en funcionarios del Reino de España y la Comisión del Parlamento Vasco, que también admiten a crearla y en la cual participan todos los grupos, el Partido Popular, de aquella manera que yo te diga, yendo y no yendo a las comisiones, pero por lo menos el informe final es aprobado por el Parlamento Vasco y ratifica las conclusiones del dictamen Valentín de Foronda, pero va más allá y dice que las responsabilidades políticas recaían en los gobernantes que en aquellos momentos tenían cargos de poder, ¿no? Y la sitúa en los diferentes ministros que ocupaban los ministerios, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el gobierno al completo de aquel momento son los responsables, y hay que tener en cuenta que el jefe del Estado en el 76 ya estaba en monarca y hasta hace poco hemos estado soportando aquí en el Reino de España. Entonces, y estaba de presidente Carlos Arias Navarro, y estaba de ministro de Gobernación Fraga Iribarne, y estaba de ministro secretario general del Movimiento Adolfo Suárez, y estaba Alfonso Osorio como vicepresidente. Los que han muerto no se les puede llevar a la querella, pero Martín Villa, que era ministro de Relaciones Sindicales, con un papel muy importante también en aquel movimiento huelguístico, así como Alfonso Osorio y el capitán Quintana, Jesús Quintana Saracíbar, además un vitoriano, que era el que mandaba la tropa de la Policía Armada en aquel momento, pues están encuadrados en la querella argentina. Y no perdemos la esperanza de que todo el gobierno de aquel momento, con el monarca a la cabeza, puedan pasar por ese tribunal, no sé si como imputados o cómo, pero por lo menos para declarar por qué se tomó aquella decisión. Porque además, como siempre decimos en la querella argentina, es un proceso contra la dictadura, no es dos nombres de dos torturadores que hayan podido ir a la Audiencia Nacional, Martín Villa o Trera Molina, que son personalidades que todos conocemos más. Esto es contra el proceso de la dictadura completo. Claro, es que hay que marcar claramente que esa bendita, modélica, pacífica transición no fue lo que nos dicen que fue una sangrienta transición, y luego también hay que remarcar que obedece a una continuidad de ese régimen dictatorial. Ese régimen dictatorial que actuó en el 36 con aquella rebelión contra un régimen legítimamente constituido, contra un gobierno legítimamente constituido republicano, pero luego hizo multitud de barbaridades que tenemos que considerar que fue un genocidio ideológico, cultural, a todos los niveles, ¿no? Y eso también se aplicó en la llamada esa bendita transición, al objeto de mantener a todos los que habían actuado en ese régimen, de ampararles, de cobijarles y darles totalmente impunidad. Nosotros no separamos el régimen franquista, no lo dejamos en el 75, sino que lo adelantamos, no sé si hasta mañana, pero por lo menos hasta estos días sí. Bueno, seguro que luego en el turno de palabras seguro que vais a querer preguntar a Andoni para que os conteste en primera persona todos aquellos hechos. Te agradecemos, Andoni, como siempre. A vosotros.
Bueno, estábamos hablando bastante de Martín Villa, que se lo merece, y yo mismo bueno, me he incorporado a la querella presentando una retahíla de asesinatos cuando él era ministro de la Gobernación primero y ministro del Interior después. Pero yo tengo una querella personal con el que fue su sucesor, Juan José Rosón, que tampoco hay que perderlo de vista. Bueno, ya tuvo la buena ocurrencia de morirse en el 86 y nos libramos de él. Pero cuando era ministro del Interior en 1980 fue la época más siniestra de la transición, cuando hubo más muertos en la calle y cuando hubo más actuaciones de las bandas parapoliciales, en 1980, ¿no? Yo he tenido un pleito, lo cuento así brevemente, en el que he palmado, por cierto, como suele ser habitual en estos casos. En 1978 la revista Interview, en los que sois más mayores os podéis acordar, publicó un reportaje titulado Los Rosón, azote de Galicia, en el que se relataban las hazañas del que llegó a ser primer presidente de la Xunta. Claro, las cosas, las ironías estas siniestras de la transición. Antonio Rosón Pérez, que había sido perseguidor de nacionalistas y de comunistas y de izquierdistas y tal, pues fue el primer presidente de la Xunta. Y como alférez de complemento actuó de jefe militar de los sublevados en la zona de Becerreá, en Lugo, en los primeros meses, ¿no? Como antes hablábamos mientras tomábamos aquí una cerveza, en Galicia no hubo guerra civil. O sea, los sublevados empezaron a matar directamente sin que hubiera enfrentamiento, lo mismo que ocurrió en La Rioja, en Navarra y en otros sitios, ¿no? Y hay unas matanzas tremendas, ¿no? Interview perdió el pleito aquel, y 30 años después yo he vuelto, en mi libro La sombra de Franco en la transición, he vuelto a hablar de Antonio y Juan José Rosón Pérez, que murieron los dos, vuelvo a insistir, tuvieron el buen gusto de morirse los dos en el 86, y presentaron una demanda de protección al derecho al honor por las alusiones que yo hacía, y he perdido. Recuerdo que cuando me pusieron, me dieron los papeles, hablé con mi amigo Ramón Saez de Valcárcel, que es juez de la Audiencia Nacional, y me dijo: esto no va a ningún sitio. Joder, no va a ningún sitio. Para en primera instancia en la Audiencia Provincial y en el Supremo y el Constitucional me tiró a la basura. O sea que muy bien. Es gracioso porque es una demanda de protección al derecho al honor, y el que la encabeza es el hijo mayor de Juan José Rosón, del que fue gobernador civil de Madrid y después ministro del Interior, que lo detuvieron y está procesado por creer que blanqueaba el dinero de la red de Gaoping, del chino. Estos son los personajes. Bueno, Rosón, después de desarrollar una larga carrera política durante el franquismo, vistiendo la camisa azul con el yugo y las flechas, como Suárez, como Martín Villa, como todos esos, fue, insisto, el responsable de numerosos asesinatos de militantes antifascistas en las calles a manos de las fuerzas policiales y de las bandas parapoliciales, ¿no? Bueno, pues el caso es que 75 años o ya no sé cuántos después del parte oficial de guerra correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista de la guerra y la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la transición.
un periodo que estuvo marcado, como tú has dicho antes, por una fuerte actividad represiva, o sea, la transición sangrienta, no modélica y pacífica transición, ¿no? Una actividad fuertemente represiva contra los movimientos populares. Los enjuagues de esa transición siniestra están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica. No solo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939 y después durante toda la dictadura franquista, sino también sobre hechos mucho más recientes. Es curioso que después de tanta intoxicación y manipulación, incluso los hechos que hemos vivido nosotros hace 35 años, hay gente que ha estado en primera línea de combate y ahora le parecen cosas de otro mundo. O sea, gente que vivió la lucha en la calle durante la transición, la lucha por la ruptura democrática, que dejó tantos muertos, ahora te los encuentras y reconocen que después de tanto bombardeo propagandístico, durante tanto tiempo, ya han modificado hasta sus propios recuerdos. Así que claro, los que no se enteraron de nada en su día, que fueron muchos, mayoría, y sobre todo, bueno, pues los que nacieron después, pues, ¿qué les vamos a pedir? La imagen oficial de la transición se ha construido sobre el silencio, la ocultación, el olvido y la falsificación del pasado. Esa serie geográfica de televisión, que surge cada 2x3 cuando hay una efeméride, numerosos libros e infinidad de suplementos impresos de los periódicos, se siguen encargando todavía hoy, eso con motivo de cualquier aniversario, de mitificar la mentira y tergiversar los hechos históricos, otorgando un protagonismo estelar, el de incuestionables padres de la democracia, como tú decías, a turbios personajes cuyas elocuentes biografías también han quedado convenientemente maquilladas. Ahí están, claro, es fundamental para entender todo esto, pues reconstruir la trayectoria política pues, del rey al que puso Franco, de Martín Villa, de Rosón, de Suárez, de Areiza. Esto, claro, el rey estaba con Franco en el balcón del Palacio de Oriente después de que se fusilase a los camaradas del FRAP y de ETA el 27 de septiembre del 75. Y Cordovés ha permitido hacer una broma para desdramatizar. Todo lo que en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista. Es la clase política en contubernio con el comunismo-terrorismo. Es lo social que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Bueno, las dificultades que tenemos todavía son consecuencias de esa transición fallida y dirigida por ellos, ¿no? En la que se pactó la amnesia colectiva, ¿no? Una sumisión al franquismo que supuso un nuevo crimen contra las víctimas de ese régimen de horror. Ya hemos dicho que se presentó la transición como un proceso pacífico y modélico, dirigido por supuestos campeones de la democracia, y para eso, pues, obviamente, pues, ya lo hemos comentado, han tenido que borrar y reinventar el pasado de todos esos individuos, ¿no? Claro, Martín Villa ha estado hasta hace 10 minutos teniendo cargos en el grupo informativo que da y que quita. Y el rey al que puso Franco pues nos ha dejado a su hijo y a doña Letísica. Los franquistas sabían que por necesidad histórica
tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él, pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, las organizaciones populares. Durante los últimos años de la vida de Franco, la dictadura aún podía seguir conteniendo cada vez más a duras penas el movimiento de masas, cada vez con mayor dificultad, y además a cambio del aislamiento exterior de la clase dominante. Así que tenían que actualizar el tinglado. Y en esa tarea continuista, los falangistas reciclados encontraron un apoyo total, esta es la clave, entre las direcciones de los grandes partidos de la supuesta oposición. Así que al final no hubo ni siquiera un mínimo saneamiento del Estado. Policías torturadores y jueces ultras continuaron ascendiendo en sus respectivos escalafones, y en cambio se intentó a toda costa desactivar a las organizaciones sindicales, vecinales, estudiantiles. La liquidación de los movimientos populares, de esa estructura político y social tejida por la izquierda rupturista y real durante los últimos años de la lucha contra el fascismo, está en el origen de esta partitocracia corrupta que se acaba imponiendo. Hay que recordar que 100 y pico antifascistas perdieron la vida en las calles desde la muerte de Franco hasta 1980, a manos de las fuerzas policiales mandadas por Martín Villa y Rosón, Ibáñez Freire también en un pequeño periodo, y en atentados de esa extrema derecha instrumentalizada desde el poder. La mayoría de los muertos tenían alrededor de 20 años, que eran los que teníamos nosotros, que podíamos correr. 20 en aquella época todavía. 20 tenía yo. Sí. Claro, podemos correr. La historia oficial se ha olvidado deliberadamente de todos ellos. Son muy pocos los que han quedado en la memoria colectiva de la gente. Los abogados de Atocha y pocos más, y en algún sitio concreto, pues el que era de allí, ¿no? Pero, como señala hay que reivindicar permanentemente la memoria de todos ellos. Como señala el abogado Juan Manuel Olarieta en su estudio Transición y Represión Política, la mayor parte de las muertes provocadas en este periodo por la policía quedaron impunes. La comparación con la última época de Franco deja constancia de que el número de víctimas es mucho mayor en la nueva etapa, poniendo al descubierto la falacia de una transición pacífica que ha tenido tal coste sangriento. Es obvio, en la medida que hubo mucha más lucha, la pelea por la ruptura democrática, pues la represión también fue mayor, como habéis dicho vosotros. La auténtica clave de la transición es la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente al movimiento de masas para evitar que el proceso se les vaya de las manos. Y Martín Villa era el que lo tenía más claro de todos ellos, ¿no? Un tipo que desarrolló una carrera meteórica, plagada de cargos durante el franquismo, fue ministro del Interior, antes de Gobernación, y responsable de muchísimos muertos durante la transición, como ya hemos dicho, ¿no? Un tipo que se subió al coche oficial muy jovencito y lo ha dejado hace 10 minutos, ¿no? ¿La dejo? Sí, bueno. Pues este individuo, por una paradoja siniestra, una de tantas de la transición, ha sido durante 10 años o una cosa así, presidente de Sogecable, de la empresa íntimamente vinculada al Grupo Prisa, vamos, de la empresa matriz del Grupo Prisa. Y ya casi nadie recuerda que Rodolfo Martín Villa se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 30 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del País por un grupo ultraderechista acabó con la vida de un joven trabajador del periódico, Andrés Fraguas, e hirió de gravedad a otras 3 personas.
Martín Villa, que controlaba perfectamente todas las tramas fascistas, no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen, una banda de asesinos que siguió matando hasta el año 81, me parece, ¿verdad? Puso una bomba en el centro de amigos de la UNESCO, que dejó a una chica ciega y a un chaval sin manos. Puso una bomba en el bar El Parnasillo, ahí en Malasaña, y mató a una abogada que se llamaba Salomé Varela. Bueno, pues para rematar la faena, uno de aquellos, bueno, Martín Villa no intervino en nada de eso. Simplemente todos ya estaban enloquecidos y tuvieron un accidente de tráfico, se enfrentaron con la policía municipal y lo detuvieron. Por eso se acabó en la historia. Bueno, pues uno de aquellos criminales, el jefe, Pedro Bel Fernández, acabó y es ahora el funcionario de prisiones. Lógico. En fin, la transición supuso... Si me alargo, sí, si quieres ir ahora acabando ahí con la transición. Sí. Acábala, remátala. Supuso una ley de punto final del franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, muchos muertos sin rehabilitar y a casi todos los asesinos sin condenar. Y los tribunales de justicia, como bien sabemos, aún se sigue oponiendo a la revisión de los consejos de guerra, tanto de 1975 como de tantos y tantos otros. Todas esas decenas de asesinados por las fuerzas de orden público en aquellos años no dejaron ni un solo policía procesado, ni uno solo. En la única ocasión en que se pidió el procesamiento de 3 agentes policiales fue cuando el 13 de diciembre de 1979, cerca de la Glorieta de Atocha, tirotearon a Emilio Martínez y a José Luis Montañés, y ahí se consiguió acreditar quiénes habían disparado, pero luego no los procesaron. Yo recuerdo, yo fui testigo en la reconstrucción de los hechos, yo recuerdo a los maderos hijos de puta había un autobús que cruzamos allí de la línea 27, me parece que la que pasa por ahí, y estaba todo ametrallado, así a la altura de la cabeza, y iban borrachos o pasados de lo que fuera, y metían los dedos así en los agujeros de las balas y chacoteaban en la sangre de los chavales. Y luego en la reconstrucción estaba el juez Clemente Auger, que entonces era progresista, y luego ya dejó de serlo. Entonces, ¿cómo pasan estas cosas? Y estábamos allí y se acercaban los maderos por detrás y decían: te vamos a pegar un tiro en la cabeza, hijo de puta. Y nosotros, como en el colegio, le decíamos: señor juez, este funcionario policial me está amenazando de muerte. Chivato. Bueno, a ver, ya, termino. Bueno, que los policías torturadores de la antigua Brigada Político-Social, los jueces franquistas, el Tribunal de Orden Público, todos continúan haciendo carrera con el PSOE, algunos hasta hoy. Salvajes torturadores como Conesa, Miguel Niño, continuaron con puestos policiales de élite durante la transición y fueron galardonados con medallas pensionadas. Y otro caso también que es para mojar pan. Un torturador de la Brigada Político-Social, que luego fue director general de policía con Felipe González y Barrio Nuevo, en la época del Orgal, es desde hace 10 años el presidente de Cáritas, Rafael del Río. Sí. Venga, ya me voy. Si no da tiempo para el tango, Alfredo. Bueno, Que si no da tiempo para el tango. Sí, venga. Otra cosa que quiero decir. Durante la transición pudimos ver por primera vez la aberración de que miembros del PCE defendieran la bandera roja igualda que había presidido los consejos de guerra franquistas. Carrillo fue uno de los principales apoyos de los falangistas que hicieron la reforma. Yo recuerdo, yo tengo una bandera republicana
cosida por mi madre después de una pelea con un servicio de orden del PC, ¿eh? Y había algunos viejos militantes con los ojos empañados que decían, por favor, compañero, es disciplina de partido, disciplina de partido y los a tomar por el culo.